Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. Ya hemos visto la afirmación contundente del Papa acerca de que todo bautizado, por el hecho mismo del bautismo, es discípulo misionero, por lo tanto, agente evangelizador. Ahora añade que el fundamento de toda acción evangelizadora es la palabra de Dios. Es tal la importancia de la Escritura para la misión, que Francisco se atreve a dar un paso más respecto del Vaticano II, que había exhortado, luego de siglos de restricciones, con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras. Ver Dei Verbum 25. Da en efecto un paso más, porque recoge una proposición del Sínodo de los Obispos de 2012 que dice: el estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. A continuación, Francisco fundamenta esta propuesta. Es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios, y esto exige a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante, personal y comunitaria. Numeral 175. La justificación se centra en el puesto clave que debe tener la Escritura en toda la actividad evangelizadora de la Iglesia y de los bautizados. El concilio ya había subrayado la importancia de que todos los fieles leyeran la Escritura. Francisco da un paso más, proponiendo la necesidad de estudiarla, y plantea la exigencia institucional correspondiente que haga posible a todos los fieles ese estudio. Ahora bien, la Escritura participa de la libertad de la palabra de Dios, ante la cual la Iglesia debe estar sometida. La palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el agricultor duerme. Marcos 4:26 al 29. La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra, que es eficaz a su manera y de formas muy diversas, que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. Numeral 22. En la medida en que todos los cristianos tomemos conciencia de esta libertad inaferrable de la palabra y vivamos ante ella en la actitud que corresponde de respeto de esa libertad, desaparecerá en la Iglesia el afán de dominar unos a otros. Aquí está el antídoto básico contra la tentación de buscar seguridades aferrables, en cierto modo tangibles, como pueden ser el clericalismo y las diversas expresiones de la mundanidad espiritual denunciadas por Francisco. La única seguridad compatible con el Evangelio de Jesús es la confianza en el amor de Dios, que quiere nuestra felicidad eterna. El Papa señala un aspecto complementario de la libertad de la palabra que puede considerarse como su causa. La palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir, que por lo tanto escapa a nuestros cálculos y a nuestro afán de control. La actitud que corresponde, entonces, es escuchar atentamente la palabra una y otra vez y disponernos a andar por los caminos que nos señala, aunque esos caminos rompan nuestros esquemas. Vale la pena que nos detengamos un momento en este punto. Francisco llama varias veces la atención acerca del riesgo que entraña para la fe y para la vida de la Iglesia la búsqueda de seguridades doctrinales.
En el contexto en que se refiere acerca del peligro de la mundanidad espiritual, dice que ésta se alimenta de dos maneras. La segunda, que ya hemos visto, es neopelagianismo autorreferencial y prometeico, de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un inmanentismo antropocéntrico. No es posible imaginar que de estas formas desvirtuadas de cristianismo pueda brotar un auténtico dinamismo evangelizador. Numeral 94. La clave del rechazo del Papa me parece que es y son estas búsquedas mundanas de seguridad doctrinal las que matan el dinamismo evangelizador propio de la Iglesia y de todo discípulo de Jesús. En el número que sigue al recién citado, al describir diversas actitudes en las que se manifiesta la mundanidad espiritual, vuelve de nuevo a aparecer el tema. Amén.